O primeiro que teño que decir son dúas notas previas antes de intervir e falar en, como dixen esta mañá, no Esperanto peninsular. Primeiro, agradecerlle aos organizadores que me convidasen este foro, porque de ben nacido ser agradecidos. Decíalle Castelao nunha carta a Aguirre no ano 1946, xa choveu desde aquela. En segundo lugar, eu non vou falar de esquemas teóricos, nin modelos, nin enfoques, etc. Vou falar da miña experiencia vital en Euskal Herria, dun emigrante galego que chegou aquí polos anos 70 en Euskal Herria, a Euskal Herria. Deso vou falar. Porque, ademais, como historiador, penso que hai que ter en conta que sin pasado non hai futuro. Sin sacar experiencias da historia non se pode construir un futuro. O pobo que desconoce a súa historia está condenado a repetirla de xeito tráxico. Iso é un axioma que nunca fallou na historia. A historia enseña moito neste sentido. Se se perde a memoria, podemos caer nun Alzheimer colectivo, que é o peor que lle pode pasar a un pobo. Dito isto, pois vou esperar que a miña experiencia. Mis primeiros contactos con Euskal Herria comenzaron en 1965 con un viaje que por razones familiares realicé a Guernica. En ese viaje escuché de corrido por primera vez hablar en euskera. Arrituta, asombrado me quedei. Coño, que idioma é este? Yo ya había oído algunas palabras sueltas en mi pueblo, porque había un hombre casado con una mujer de mi pueblo y cuando se enfadaba con ella, hablaba en euskera. Daba un paseo hasta el cementerio, hablando en euskera y volvía. Pero así, de corrido, en euskera nunca había oído escuchar a unas pescadoras de Guernica. En 1966 entré en un partido clandestino gallego que se llamaba la UPG, Unión do Pobo Galego. Y fruto de eso entré en contacto con movimientos vascos. En 1969 se produjo un estado de excepción en Madrid. Tuve que viajar a Madrid para recoger una maleta. Yo entonces pertenecía a la Legión Negra, es decir, era cura. Soy un cura secularizado, no lo niego. Una de las muchas profesiones que ejercí, desde taxista hasta campesino, entre ellas esa. Bien, viajé a Madrid y en esa maleta había un importante núcleo de revistas tituladas SUTIC. Fue cuando ya entré en contacto con movimiento clandestino euskérico. Habían cogido además a unos compañeros míos, juntamente con unos vascos en un piso y estaban en la cárcel. Fruto de mi condición clerical pude visitarlos en la cárcel después de hacer unos trámites muy largos con el director de Carabanchel. También por esas mismas fechas firmé un manifiesto de apoyo a unos sacerdotes vascos que reivindicaban la cultura y la identidad del pueblo vasco. Entre ellos estaba Julen Calzada y a Muriza muy conocido como Gran Versolari. Después fui a trabajar a Madrid, hice la carrera de Filosofía y Letras en el nocturno. Durante el día trabajaba en la construcción de la M30, desde Vallecas hasta la Plaza de Toros. En 1973 terminé la carrera, ya estaba casado con una vasca y vine para el País Vasco, con un doble motivo. Por un lado, el lazo agradable del amor y por otro, el imperativo de la necesidad laboral, porque en Galicia no había trabajo. Estos son mis primeros contactos. Llegué a Euskal Herria en el 73, pero ojo, hay que tener en cuenta que yo ya llegué con unas connotaciones que conviene explicar. En primer lugar, tenía una previa conciencia sociopolítica y nacional gallega, bastante, no diría que cierta, sino incluso bastante acendrada. En segundo lugar, evidentemente, fruto de ello, reconocí inmediatamente que Galicia y Euskal Herria padecían problemas comunes fruto de la opresión por parte de un Estado, que era el Estado español, aunque con matices diferenciales en cuanto a economía, sociedad, lingüística, etcétera, con relación a Galicia. Empecé a trabajar de profesor y me empecé a interesar exhaustivamente por la cultura vasca. Incluso publiqué libros sobre historia de Euskal Herria y sobre historia de Galicia, y principalmente mi interés versó sobre el que hice la tesis doctoral, el Galeuska, la historia de las relaciones trinacionales entre los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes, sobre el que tengo varias publicaciones. Pero claro, había que
utilizar algún paradigma, algún modelo, y en ese momento, y se consideraba un modelo progresista. Hoy, evidentemente, está superado por lo que estamos empezando a hacer, que es la iniciativa Euskal Herria Maika Kolore, que tiene como punto central la diversidad como riqueza y el euskera como nexo y fortaleza. Bien, entonces, en ese momento, el único paradigma que yo diría que era más bien intuitivo era un paradigma de adaptación integradora, combinatoria, que intentaba conjugar como tres conceptos. Por un lado, la diferencia, por otro, la igualdad y por otro, la semejanza. Entonces, de una forma intuitiva, dije, pues aquí existe un modelo que se puede aplicar para la adaptación integradora en el País Vasco. Pero claro, me sujeté a una serie de principios prácticos, que voy a enumerarlos. Algunos pueden parecer alguna butade, pero fueron los siguientes. Mi padre, que era un gallego, un taxista de pueblo, más bien de aldea, de un bajo nivel cultural, prácticamente sabía leer y escribir. Mi abuela, por ejemplo, era analfabeta, pero tenía una connatural y sabia filosofía popular. Y me dijo cuando me vine a Euskal Herria, dice, onde vayas, fai o que vexas. Na terra dos lobos hai que obviar como a todos. Es decir, donde vayas, haz lo que veas. En la tierra de los lobos hay que aullar como todos. Principios que me sirvieron para algo. Segundo principio. Por los años 70 y tantos leí una entrevista que le hacían a un senegalés emigrante en Francia. Y decía él, el emigrante tiene el derecho a la diferencia y el deber de la semejanza. Segundo principio que también me valió en ese momento. Yo no digo que hoy esté superado, ciertamente. Tercer principio práctico. Un ideólogo del nacionalismo gallego de la preguerra, que se llamaba don Vicente Risco, decía, ser diferente es ser existente. Y cuarto, leí una vez una frase del gran poeta romántico alemán Goethe que decía, desde la ventana de una pequeña patria se puede admirar perfectamente la grandiosa riqueza del mundo. Cuarto principio. Y bueno, pues estos principios pues, se pueden aplicar de cara a mi experiencia vital en Euskal Herria. Y procuré ponerlos en práctica. Yo no padecí episodios relevantes de discriminación o rechazo en el País Vasco. Tengo que decirlo con toda honradez. Sin embargo, en alguna ocasión observé algunas frases de suspicacia o de rechazo. Por ejemplo, la palabra maqueto, manchurriano, coreano, etcétera, aplicado a los inmigrantes. Yo, desde luego, procuré mantener una actitud abierta, de respeto, convivencial, de interés y de estudio por la cultura vasca, la historia, el arte, la literatura, la lengua. Empecé a aprenderla en dos ocasiones, una la dejé por motivos laborales y la segunda por muerte y enfermedad de una hija. Pero ahora estoy inmerso totalmente en la labor de aprenderla. Y ya hoy habéis visto que no he utilizado los pinganillos porque poco más o menos entiendo lo que se habla. Otra cosa es ya ponerme a hablar de corrido, porque eso ya me cuesta más, ya que por naturaleza me gusta hablar, pero mi lengua materna es el gallego. Envié a los hijos a la Ikastola porque me di cuenta de la importancia del sistema lingüístico y educativo de las Ikastolas de cara a la recuperación de la lengua del euskera. Y me prometí a mí mismo que mis hijos sabrían por lo menos dos idiomas, euskera y gallego. Y lo conseguí. Tercer punto, o segundo, ya no sé por dónde voy. El trabajo y la actitud colectiva en la comunidad gallega. En Euskal Herria existían más de una docena de casas gallegas o centros gallegos cuya labor se reducía a la realización de actividades gastronómico-lúdicas, carentes de cualquier sentido cultural y sin una apertura convivencial y solidaria con el pueblo vasco acogedor. Un grupo de gallegos conscientes de esta carencia, pues nos reunimos para crear otro tipo de asociacionismo. Y creamos en 1977 una asociación que en principio se llamó Fato Cultural Saudade, porque el gobernador civil de turno no nos dejó poner el nombre de Castelao. Al año siguiente ya nos permitieron cambiar el nombre y se llama Fato Cultural Galego Daniel Castelao, sito en una zona donde hay una gran comunidad de gallegos en Pasaya, Trincherpe. Ya lo cita Castelao siempre en Galicia, a esta comunidad. Los objetivos de esta asociación eran servir de un núcleo dinamizador cultural de la comunidad gallega en Pasaya y eran fundamentalmente dos los objetivos muy claros.
ahondar en las raíces de la identidad nacional originaria y solidarizarnos integralmente con la identidad vasca adoptiva, tal como indica un poema que nos dedicó Xabier Amuriza, que lo voy a leer. Dice así: Galizan sustraiak, adarrak euskadin, zuaitz bikainagorik ez ziteken egin. Traducido: en Galicia, las raíces, las ramas en Euskadi, árbol mejor no puede crecer. Con esta finalidad participé como secretario incluso en alguna casa de Galicia, como la Casa de Galicia de Donostia, etc., con la idea de realizar esta doble labor o doble objetivo. Y mi experiencia con la comunidad galaica, pues, hombre, tengo que reconocer que hay aspectos más positivos que negativos, pero yo creo que es globalmente positiva. Los inmigrantes que llegaron en la segunda industrialización procedentes de Galicia, pues tenían un bajo nivel cultural. Estaban, hay que reconocerlo, muy subyugados por la cultura española, fruto de los años de dictadura franquista. Un desconocimiento y, en algunos casos, incluso desprecio por la cultura vasca. Una llegada masiva, aquello parecía una auténtica invasión, con un nivel de conciencia social, salvo escasos, honrosas excepciones, un nivel de conciencia social muy escaso. No ocurrió así con la emigración primera de los que llegaron a Trincherpe, que tenían un alto nivel de conciencia social, fundamentalmente con ideas anarquistas. Fundamentalmente. De hecho, en la Guerra Civil integraron un batallón en el ejército vasco Eusko Gudarostea llamado Batallón Celta Milicias Antifascistas Gallegas. Y esto fue muy importante en la integración posterior. Entonces, de este ambiente de suspicacia que hubo en un determinado momento, se hace eco en un poema de Gabriel Aresti, que era muy amigo de Salvador Espriu y de Manuel María. Y en este poema dice algunas frases como las siguientes. Se refiere a los gallegos. A menudo los veo como encinas desarraigadas de la terra nai. ¿A quién habrá más de parecerse un haya errabunda del valle a las colinas? Dime, mi pueblo vasco, ¿tú qué opinas? Náufragos son en forastera playa, tal vez hogar les ofreció Vizcaya, por esos altos hornos son das minas. Aquí hay una carga socioeconómica de cierto rechazo latente en este poemario de Manuel María. Me dice que me quedan 3 minutos. Voy a resumir. Posteriormente, la comunidad gallega empezó a ser muy apreciada en el País Vasco, yo lo he podido comprobar, y es fruto de una serie de circunstancias que se dieron. El valor del trabajo que se le aplica a los gallegos, de la honradez, de la resignación. Ahora dicen, hecho, ¿qué hay? Esa resignación típica galaica, los contactos galeusca, que comenzaron ya en los años 20, la lucha de muchos gallegos en la guerra civil junto con el ejército vasco, el Eusko Gudarostea, el esfuerzo en levantar este país. Los gallegos fueron, en esa generación, fueron una integración, le llama un sociólogo, Rizo La Buena, que le llama inmigración amable, porque no eran, digamos, salvo raras excepciones, no fueron líderes sindicales, no produjeron conflictividad con la población indígena autóctona vasca, sino se integraron relativamente, incluso algunos, todos conocemos casos de muchos gallegos que se integraron, incluso en ETA. Cari de Simón, Iglesias Chouzas, Troitiño, Barros, Pereira, etc. Entonces, y la existencia de unas relaciones históricas y de vínculos comunes que hay con el pueblo gallego, todo eso hizo que esta identificación o integración se produjese de una forma amable. Hay un trabajo hecho por un historiador, Bernardo Máiz Vázquez, enviado por la Xunta de Galicia en el año 1992, donde desarrolla todos estos factores que supusieron el que la población gallega se pudiese integrar de manera gradual dentro de la cultura vasca. En resumen, 2 conclusiones. La colectividad gallega hoy está razonablemente integrada y mantiene por lo menos una actitud positiva y convivencial con respecto a la comunidad vasca. Y un importante núcleo de gallegos, tenemos en cuenta que mantenemos nuestra identidad nacional, originaria, pero también, como decía el poema de Xabier Amuriza,
abrimos las ramas a la solidaridad vasca, porque, entre otras razones, el País Vasco nos dio pan, hogar, trabajo y familia. Hoy es evidente que en el mundo actual es necesario plantear un nuevo paradigma. No creo que valga. Y esto es lo que se busca en estas jornadas. Cataluña puede ser en este momento un modelo, un camino que nos puede suministrar información y una senda. Muchas gracias. Mil esker,